más personas. Espero que el día de hoy es especial por un motivo. Tuvimos una alabanza en donde cantamos, glorificamos a nuestro Señor. El simple hecho de poder alabarle a Él ya debe ser una fiesta para nosotros. Pero es importante y es trascendental el día de hoy, porque hoy sí termina verdadera fe. Nosotros durante más de 3 meses hemos estado hablando de cómo defender nuestra fe, cómo defender aquello que nosotros creemos sin ningún temor, no tener miedo a los argumentos que puedan presentar los que no creen, los escépticos, no tener miedo a las teorías científicas. Hemos hablado de cómo defender y afirmar ante las demás personas que la fe que tenemos no es una fe irracional, no es algo sin sentido, no, tenemos pruebas e evidencias y es lógico y razonable que creamos en Dios. Eso lo hemos hecho durante todo este tiempo y espero que usted haya sido muy bendecido en este periodo. Pero hoy en la conclusión, y ya el domingo anticipaba algo importante, pero hoy en la conclusión quiero que pensemos un poco al respecto de cuando defendemos la fe. En realidad tenemos que tener algunas cosas importantes. La reunión pasada, el domingo, nosotros hablamos que lo más importante, lo relevante, no es lo que sepamos y lo que digamos, sino cómo vivimos. Ahora yo quiero ir un poco más allá frente a lo que es la defensa de la fe y nuestro actuar con las demás personas. Y he titulado esta noche el sermón, la predicación, la enseñanza, la palabra, bueno, póngale el nombre que quiera. Lo cierto es que es un mensaje de Dios para usted. He titulado: no es la pregunta, es la persona. Porque sabe, nosotros al momento de defender nuestra fe podemos cometer algunos errores, podemos equivocarnos, podemos fallar. ¿En qué sentido? En que creemos que lo que tenemos en nuestra mente, la preparación, el entrenamiento que hemos tenido es más que suficiente para defender la fe, y nos olvidamos que estamos hablando con personas. Nos olvidamos que nuestra tarea de defender la fe no es ganar una discusión, no es humillar a nuestro contrincante con buenos y grandes argumentos, no, es precisamente romper barreras mentales de incredulidad que ha puesto el enemigo y que las mismas personas han fortalecido, de tal manera que ahora sean más abiertos a escuchar el evangelio. No podemos olvidar y no podemos perder de vista que cuando nosotros defendemos la fe, en realidad lo que estamos haciendo es evangelizando. Cuando usted está haciendo una labor de apologética, cuando usted está haciendo una apologeta con su familia, con sus amigos, etcétera, en donde sea, usted está haciendo una labor evangelística. ¿Qué hace usted? Rompe barreras, quita argumentos erróneos. Hoy veía unas entrevistas que hacía un señor. Él es evidentemente una persona que defiende la fe, y entonces él hablaba un poco al respecto de eso, y le hacía preguntas a los de la ciencia y a los que se dicen ateos, y los llevaba a un punto en donde quedaban sin palabras. Pero lo interesante era que él no buscaba solamente dejarlos mudos, callarles la boca con los argumentos, sino que él terminaba: yo estoy preocupado por ti, porque si hoy mueres vas a ir al infierno, tú necesitas pensar en lo que te he dicho, quieres aceptar a Cristo. Él terminaba así. Y cuando nosotros defendemos la fe, una fe verdadera, una fe real como la que tenemos tú y yo, lo más importante no es que ganes la batalla de argumentos, no es que convenzas al otro y vea que yo sí sé, no, lo más importante es la persona. Por eso no es la pregunta, es la persona. Quiero que miremos un versículo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Y voy a estar hablando específicamente de la parte B de ese versículo, aunque voy a hablar de todo el capítulo, pero no voy a hacer una exposición de todo el capítulo, pero sí lo vamos a tener como marco de referencia para entender un poco lo que estaba hablando Pablo y poder aplicarlo a nuestras vidas en la situación y circunstancia que ahora nos encontramos. Usted ya tiene un entrenamiento en defender la fe. Realmente hemos estado leyendo un libro, 14 capítulos, o sea 14 semanas. Eso da casi 4 meses y un poquitico más, 3 meses, perdón, y un poquitico más
bueno, 4 meses, ahí hagamos más las sumas y divisiones. Y usted ya tiene, si yo pudiera darle un título, le podría dar un certificado en curso de introducción básica a la apologésis. Usted podría ya estar, y es más, está entrenado y totalmente capacitado para defender aquello que cree. Quiero entonces que ahora se fije mucho en este versículo y vamos a mirar entonces la palabra de Dios. Dice así el versículo 1 del capítulo 8, y vamos a fijarnos sobre todo en la segunda parte. Dice así el versículo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo escribe la carta a la iglesia, a los corintios, porque él está respondiendo a una serie de preguntas, a una serie de problemas y situaciones. Y entonces los problemas él los aborda desde el comienzo, las divisiones, pero las preguntas él entonces en la carta también empieza a resolverlas. ¿Cómo? Él empieza a decir problemas en el matrimonio, hagan así. Y aquí en el capítulo 8 él está hablando de una situación que se daba antiguamente, y era comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Resulta que antiguamente cuando se sacrificaba un animal para un ídolo, póngale el nombre que quiera a ese ídolo, entonces la carne que quedaba sobrando no la quemaban toda para el ídolo, sino que parte la daban aquí a la carnicería y se vendía. O es más, habían cenas, reuniones en donde la primera parte era el sacrificio al Dios y luego venía la comida, la celebración, conmemorar algo, un rito. Y entonces los cristianos están en esa situación y viene un problema, un conflicto de conciencia, y es: ¿puedo comer de esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Y entonces Pablo en el capítulo 8 él se propone precisamente responder este asunto, y él empieza diciendo: en cuanto a las viandas o la comida a los ídolos, todos tenemos conocimiento. Pero Pablo viene, y ese es el centro de nuestra enseñanza, a decir una verdad: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y quiero que usted se fije en primer lugar esta noche el problema, el peligro del conocimiento, el orgullo. ¿Sabe? La palabra que utiliza ahí el apóstol Pablo, envanecimiento, podría ser traducida: el conocimiento hincha, el conocimiento infla, el conocimiento enorgullece. Eso es otra forma de traducirlo. Usted lo puede encontrar quizás en otras versiones de esta manera. ¿Sabe? El conocimiento es necesario. Usted y yo ya hemos descubierto que si queremos defender la fe, si queremos ser tenidos como personas serias, como personas que tienen una fe no fanática, necesitamos tener conocimiento. Aquí en Bendición Abundante, algo que hemos enfatizado fuertemente es que todos los miembros, todos debemos conocer sí o sí la escritura, debemos leer la Biblia. Ese libro debe ser el documento que rige nuestra conducta. Ese debe ser el documento que está en nuestra mente y por supuesto en nuestro corazón, y nada, bajo ninguna circunstancia, puede sacarnos de ese conocimiento. Por lo tanto, usted debe convertirse en un estudiante de la palabra. Conocer es necesario. Cuando hay conocimiento, hay grandes posibilidades de hablar a todas las personas. La capacidad de hablar en diferentes contextos, y esos contextos es un contexto académico, un contexto familiar, un contexto informal. Poder responder cualquier pregunta solo se gana si usted se prepara, si usted estudia. El conocimiento entonces se hace algo fundamental. Además, conocer. Ahora, yo no estoy hablando de un conocimiento cualquiera, estoy hablando del conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. También nos ayuda a nosotros a crecer en todos los niveles. El primero, pues el espiritual, pero también a nivel personal, a nivel intelectual. Usted y yo crecemos, vamos avanzando. Claro que sí. Creo que ya está claro. Entonces, y ya está bien establecido que nosotros necesitamos conocer, que nosotros necesitamos prepararnos. Bendición Abundante tiene algo que he procurado hacer una práctica, hacer un hábito, convertir en una realidad siempre, y es que cada año estemos leyendo y estudiando un libro. Este es el tercer año en que ya hemos leído un libro. Empezamos con Una vida con propósito. El año pasado leímos Secretos del lugar secreto para fortalecer la vida de oración, la vida devocional, y este año entonces leímos Cómo defender nuestra fe.
una guía de apologética. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué como pastor me preocupa eso? Porque no quiero que en ninguna circunstancia usted no pueda hablar de lo que cree. Usted se quede callado ante los argumentos de las otras personas. Para eso se necesita estudiar. Ahora, el conocimiento en sí mismo no es malo, pero puede generar orgullo, envanecimiento. Dice ahí, el conocimiento envanece. Claro, el conocimiento por sí mismo no es malo. Bajo ninguna circunstancia usted le puede echar la culpa. El problema es lo que su corazón genera cuando usted sabe mucho o cuando conoce. Hace mucho tiempo tuve una experiencia en la universidad. Las personas todas tenemos la tendencia a ser egoístas. No queremos compartir. Y en algunos ambientes intelectuales el secreto entre comillas, porque pues las cosas al fin y al cabo van a resultar sabiéndose, los secretos aparentemente no los comparten. Y entonces hay gente que quiere acaparar el conocimiento, y si sabe que hay un libro que es bueno, él se lo compra, pero no se lo quiere prestar a nadie y quiere mantener como el control de ese conocimiento, y etcétera. Quizás usted haya experimentado esta situación, esta circunstancia. Bueno, yo recuerdo en la universidad, alguna vez hablé con una persona y él no era cristiano, y entonces a mí me gusta y yo quería aprender algo de jazz. Entonces yo hablé con él y le dije: oiga, hermano, venga, enséñeme. Él me dijo: claro, yo le voy a enseñar. Y empezó a mostrarme algunas cosas, etcétera, y un día me dijo: vaya a mi casa. Yo fui a la casa de él y cogió un material, un método que tenía de música, me lo pasó, lo fotocopió y en un CD me lo quemó, bueno, etcétera, me lo regaló. Y yo quedé sorprendido por esta actitud, porque, como le digo, no es lo común. Entonces yo días después le preguntaba: ¿y usted por qué es así? ¿Usted por qué no tiene problema? Y él me dijo: porque no tiene sentido guardar el conocimiento, no tiene sentido ser egoísta, ¿no? Yo le doy a usted todo lo que yo he recibido y usted verá qué hace. Eso fue lo que él me respondió. ¿Sabe? El problema no es el conocimiento, el problema es lo que tu corazón genera con lo que conoces. Y hay gente que cree conocer algo y entonces se vuelve egoísta. Hay gente que cree tener cierta ciencia y quiere mantener oculto y secreto eso porque, no sé, quiere apoderarse o dominar a todos por el conocimiento que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sucede. El problema no es el conocimiento, es lo que genera tu corazón. Y Pablo está hablando de una de las situaciones que sucede, y es el orgullo. Ese es el peligro de conocer. Cuando tú conoces puedes enorgullecerte. Él conoce. Y ahora una cosa más que quiero decir antes de ir adelante, y es que el conocimiento que tú creas tener, el conocimiento que tenemos, no es bajo ninguna circunstancia completo. Nada que el ser humano pueda hoy investigar lo puede conocer a plenitud, completamente. Y alguien que haya estado estudiando por un tiempo alguna materia se va a dar cuenta que ya se dio cuenta que, oiga, no, esto para conocerlo todo es imposible. Y aunque usted, si hipotéticamente lograra conocer todo lo que la raza humana conoce, todavía le falta todo lo que Dios conoce. No podemos conocer todas las cosas. Pero quiero que avancemos un poco más allá en esto, y es que cuando hay orgullo, y ese es el peligro que podemos tener nosotros cuando estamos defendiendo la fe, cuando hay orgullo perdemos la perspectiva de la persona. Cuando nosotros tenemos, y cuando alguien tiene un gran conocimiento y solamente está pensando en ganar una batalla argumental, en convencer al otro por la fuerza de los argumentos, se puede olvidar de la persona que está frente a él. Por eso el título de la enseñanza es: no es la pregunta. Usted puede colocar ahí: no es el ateísmo, no es el hinduismo, no es esa cosa, es la persona. La que nos interesa es finalmente ¿quién? La persona. Recuerde las palabras del Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muy bien, nuestra tarea no es ir y salir victoriosos de todas las batallas de argumentos, gané. No, ese no es el punto. El punto es, con los argumentos, romper barreras, lo repito, y hablarles de Cristo, y que ellos se conviertan en discípulos. Para eso usted defiende la fe. Para eso lo hacemos. Ya hace 4 meses casi, cuando iniciamos esta campaña de verdadera fe, establecimos una verdad, y es que el evangelismo tiene 2 caras. Uno es la defensa de la fe, la apologética.
Esa es una de las caras, y quizás es una de las que usted deba ejercer más, y es cuando usted rompe y dice cosas que son verdad para destruir y dañar y quitar todas las falsedades y mentiras que se dicen de Dios o de la religión o de la Biblia o de nuestro Señor Jesús. Pero el evangelismo, y como nosotros los creyentes, los cristianos lo conocemos totalmente, la proclamación del evangelio, las buenas nuevas, las noticias de salvación para aquel que está perdido en el pecado. Primero rompemos barreras, luego le hablamos del amor de ¿quién? De Cristo. Y no podemos olvidar esta realidad. Así que si hemos estado durante 4 meses entrenándonos para defender la fe, no es para mirar al ateo, jaja, si ve, ignorante. No es para eso. Es para convencerle de que su posición es errónea, pero hablarle, estás equivocado, pero hay una noticia buena para ti. Dios te ama. Puedes cambiar tu vida, ese es el punto. Pero cuando hay orgullo, cuando no hay amor, cuando solamente hay vanidad en nuestros corazones porque sabemos mucho, perdemos de perspectiva a la persona que está frente a nosotros. El conocimiento nos puede convertir en personas sin misericordia. ¿Sabe? El pasaje que nosotros estamos leyendo, bueno, el versículo que leímos, la mitad del versículo, la frase que es una verdad que el apóstol Pablo establece ahí, está rodeado, ya le decía hace un momento, de un tema, y es lo que se come para los ídolos, la comida que se sacrifica a los ídolos y que después los creyentes van a comer. Y la pregunta era, ¿podemos comer o no podemos comer? Esa era la pregunta. Y sabe, Pablo ataca la falta de amor de algunos que tenían un conocimiento superior. ¿Cómo era esto? En primer lugar, había un resultado. Voy a resumirlo así rápidamente. El resultado era: las comidas sacrificadas a los ídolos no son causa de condenación. Y usted ve esto en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 4. ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque hay un conocimiento. Un ídolo nada es, solo hay un Dios verdadero. ¿Qué estaba diciendo Pablo entonces? ¿Qué les estaba enseñando la iglesia? Mire, el problema de la carne sacrificada a los ídolos no tiene en realidad, hombre, eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque un ídolo no es nada. Si tuviera poder, bueno, pero no es nada. Solo hay un verdadero ¿qué? Dios. Ese era el conocimiento. Ahora, ¿cuál era el peligro y cuál era el problema que estaba surgiendo? Que no todos los creyentes en Corinto tenían ese conocimiento y habían algunos que tropezaban. ¿Qué pasaba entonces? Habían unos que tenían un conocimiento mayor de las cosas espirituales, y entonces ellos sabían que los ídolos no son nada. Por eso no tenían ningún inconveniente en comer carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos, porque ellos entendían, un ídolo nada es. Punto, no pasa nada que lo sacrificaron, nada, eso no es problema. Pero habían otros que, según lo dice el apóstol Pablo ahí, se habían habituado en su vida a vivir como bajo ese problema de conciencia, que los ídolos sí tenían poder, y ellos todavía entonces estaban sujetos a algunos problemas de conciencia. Y entonces, si les decían esto fue sacrificado a los ídolos, ellos no comían porque le veían problema. Y entonces surgía aquí un conflicto. Ese creyente que tenía esta condición, que tropezaba porque, bueno, los ídolos, él podía entender que quizás un ídolo no era nada, pero pensaba de todos modos que estaba mal comer porque había sido sacrificado a tal ídolo. Después iba y veía a otro de la iglesia, a otro creyente comiendo, y entonces, pero ese que está haciendo, mire, ese está cometiendo un error. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Los que tenían un conocimiento de que un ídolo no era nada, comían sin ningún problema y actuaban, y esto es importante, de manera inmisericordia, sin pensar en los demás, sin pensar en lo que la otra persona podía estar atravesando por sus acciones. Y entonces es en este contexto que Pablo precisamente habla de que el conocimiento envanece. Y ahora sí usted puede comprender por qué envanece: porque llena de orgullo a las personas y les hace perder la perspectiva y los vuelve personas sin misericordia. Eso nos puede pasar a nosotros, hermano.
que ahora que hemos sido entrenados, que ahora que estamos preparados, que ahora que usted tiene los argumentos para decir Dios existe, demuéstremelo sin hablar de la Biblia. Claro que se lo demuestre, y usted entonces coge y establece el argumento cosmológico de la causa y el efecto, y no vamos con el argumento entonces del diseño o teleológico, y entonces usted ataca la conciencia, y con eso llega el argumento moral o el argumento axiológico, y con eso usted ya está estableciendo que Dios existe. Pero si usted se olvida de la persona que está ahí, el conocimiento lo ha envanecido. De nada sirve, porque no conocemos y no estudiamos para humillar, no conocemos y no estudiamos para ganar un debate en donde las personas no sean llevadas a rendir su corazón a Cristo. Recuerde, lo importante no es la pregunta, es la persona. No es la pregunta, no es el ateísmo, no es la ciencia, es la persona lo que nos interesa. Mire, debemos volver nosotros a entender aquí que esto, dice el apóstol Pablo en Efesios, nosotros no luchamos contra sangre ni carne, por lo tanto nuestros enemigos no son las personas. Pero si hay ideas que han sido dadas a este mundo y que gobiernan y dominan las mentes de las personas, ideas pecaminosas, el ministerio de la maldad, de la iniquidad, eso está moviéndose en este mundo. Pero nosotros no podemos olvidar que esas personas necesitan escuchar que hay una verdad, necesitan ser sacadas de su ignorancia. Pero cuando solo piensas en ganar el argumento, cuando solo piensas que ahora sí es que no me van a humillar, cuando solo piensas en eso, estás perdiendo de perspectiva a la persona. El conocimiento, el orgullo, ser envanecidos, estar llenos de orgullo nos puede llevar a ser solamente transmisores de conocimiento. Un libro, nos convertimos en libros ambulantes. Usted es una biblioteca, usted sabe mucho. Esta persona cómo habla, que sí sabe, pero no hay nada de relación con las demás personas, pero no hay nada de interés en la situación, en el corazón, en la salvación, en el futuro y destino de los demás. Somos libros ambulantes. Usted ha cogido un libro y yo veo que hay personas que cogen libros y no sé si a usted le habrá pasado, pero ha cogido un libro y este es mi super amigo. Sí, a ver si su amigo le habla. Es que mi amigo el libro me habla, mi amigo el libro me aconseja. No, solamente hay un libro que puede tener esa capacidad y es la palabra de Dios, pero ningún otro libro puede hacer eso. Y nosotros, escúcheme, no podemos convertirnos en libros, en bibliotecas ambulantes y perder de perspectiva a las personas. Solo dar respuestas y respuestas y respuestas, pero no estar interesado en la persona. No podemos convertirnos en eso. Un transmisor solo está interesado en argumentar y dar razones, menos en la realidad que viven aquellos que le cuestionan. Y quiero que pasemos al segundo punto y el versículo, la parte B del versículo 1 del capítulo 8 de Primera de Corintios que estamos leyendo, estudiando una frase nada más. Dice, pero el amor edifica. El amor entonces es el complemento perfecto para el conocimiento. En realidad, déjeme decirle, si usted tiene amor puede que no sepa muchas cosas, pero con eso habrá ganado más. Escúcheme eso. Hay gente que no puede dar respuestas a la existencia de Dios, que no puede dar respuestas como las hemos estudiado, pero su manera de amar, su manera de mostrar sacrificio, cómo sirven a los demás, gana, impacta las vidas. Recuerden, el domingo hablábamos que lo que impacta la vida de una persona no es los argumentos que podamos dar, sino el testimonio. Y uno de los grandes testimonios es el amor. La gente te reconoce como una persona que ama. Eso es muy importante. El amor edifica. El conocimiento nos puede llenar de orgullo, pero el amor edifica. Ya establecimos que el conocimiento no es malo en sí mismo. Es más, entre mayor conocimiento tengamos, mejor. Pero si falta el amor, de nada sirve. Recuerde, ahí en unos capítulos más adelante el apóstol Pablo, hablando del amor, dice: si usted hablara lenguas, si usted hiciera milagros, si usted entregara su cuerpo para ser quemado, si usted diera todos sus bienes, pero no tiene algo que es amor, de nada sirve. El amor en realidad es lo que necesitamos al momento de defender la fe. Mire, hermano, el amor nos hace pensar en los demás.
¿Sabe qué nos hace pensar? En su situación espiritual. Mire, si las personas se oponen, si las personas contradicen, si las personas en algún momento niegan a que Dios exista, es porque están esclavizados por la maldad. Quiero que miremos un versículo más, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Mire, y quiero que se fijen lo que está diciendo el apóstol Pablo frente a la realidad de las personas. Dice: pero si nuestro evangelio, el mismo que tenemos usted y yo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe? La condición espiritual de aquellos que contradicen, de aquellos que hablan de ser ateos, es una condición lamentable, hermano. Usted puede llenarse quizás de ira, de indignación, de esta gente cuando niegan de Dios, cuando se burlan de usted por cristiano. Ay, mire el fanático, el loco. Pero ¿sabe? Eso es un síntoma de su triste y lamentable condición espiritual. Estas personas están dando pasos gigantes, gigantes para ir al infierno. Esa es su realidad, hermano. Cuando usted los ama, usted comprende lo que está pasando en sus vidas a nivel espiritual. Y eso es algo que tenemos que despertar nosotros. Recuerde, no es la pregunta, es la persona. Y tú y yo hemos sido llamados a predicarles, a hablarles las buenas nuevas, que Cristo murió por sus pecados, aunque ellos lo nieguen, aunque ellos no hagan caso. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos amarlos. Y entonces nuestras respuestas a las preguntas, nuestra respuesta a los ataques que ellos puedan estar haciendo, deben ser dadas con toda la claridad, con toda la firmeza, pero con mucho amor, porque estamos ganando una persona. Pero cuando tú no hablas con amor, sino que pretendes humillar a aquel que te está contradiciendo, a aquel que está atacando, a aquel que está siendo contradictorio contigo, aquel que se está burlando de tu fe, cuando hablas sin amor y solo pretendes humillarlo, hermano, no estás amando, y esa persona está perdiendo la oportunidad de escuchar el mensaje. ¿Sabe quién está ganando? Satanás. Él sí dice: eso sí, entre menos amor haya, menos va a creer. Y esa es la segunda parte que yo quiero que usted se dé cuenta. Cuando hay amor, nosotros conocemos la situación personal de las personas. ¿Sabe? Hay muchas personas que no creen en Dios simplemente porque han padecido cosas en su vida durísimas, y entonces ese sufrimiento y ese dolor y todas esas cosas que han pasado los llevan a negar que Dios exista, o que el cristianismo sea verdad, que la Biblia sea el libro de la verdad. Lo que han padecido, su situación personal los hace negar. Bueno, cuando tú amas, entonces comprendes y puedes tener empatía con ellos y saber: él ha sufrido, por eso niega. Y entonces puedes darle una respuesta no solamente argumental, sino directa a su corazón. Tú estás sufriendo y por eso es que niegas a Dios, pero déjame explicarte qué es lo que en realidad ha sucedido. Eso es lo que hace una persona que ama. No pasa por encima de las demás personas dando argumentos de manera indolente, sin tener en cuenta lo que posible y probablemente hayan sufrido y padecido ellos. No. Tú entonces reconoces su vida, su situación personal. El amor, como dice el apóstol Pablo, edifica, es decir, el amor procura el bienestar del otro. ¿Sabe? El amor es un conocimiento superior. Hay una forma superior de conocer, y es en amor. El apóstol Juan en sus cartas dice que nosotros somos conocidos por Dios porque Él nos ama. Es una forma de conocimiento. Bueno, si tú amas, conoces de una manera superior. ¿Sabe? Pablo le estaba enseñando, y en este capítulo que estamos mirando, bueno, no estamos estudiando todo el capítulo, pero sí es necesario entender qué es lo que rodea la frase que hoy estamos estudiando. Pablo les estaba enseñando a estos corintios
que lo más importante no era su libertad en Cristo, libertad que había ganado nuestro Señor Jesús, por lo tanto no había que tenerle miedo a ningún ídolo. Lo importante no era el conocimiento superior y avanzado que ellos hubieran tenido, no, lo importante era amar al otro. Por lo tanto, mi libertad ahora tenía un límite, y es: ¿te edifica a ti o no te edifica a ti? Y si no edificaba al otro, pues entonces mi libertad hasta ahí llegaba, porque lo más importante era amar. El amor permite que haya edificación. Y cuando tú amas y das una respuesta con toda la lógica, con todo el peso de los argumentos y el peso de las evidencias, pero además hay amor, tú estás edificando, bendiciendo a una persona. Y esa es la tarea evangelística, esa es la tarea de la apologética, esa es la tarea de la defensa de la fe. No es la pregunta, es la persona. Cada escéptico es un alma que necesita conocer de Dios. No lo olvides. Cada pregunta que nos hagan no debe ser asumido como un ataque, no, debe ser asumido como una oportunidad. Cuando te ataquen, entonces, ay, usted que es cristiano, que si cuánto, venga, le explico. Y usted sabe, Dios me está dando una oportunidad para evangelizar a esta persona. Y si es ante los demás, es que me está humillando, no me está humillando, me está dando la oportunidad de predicar delante de muchos. Escuche lo que le estoy diciendo, porque a veces nuestro corazón se llena de motivaciones erróneas. Es que me humilló en público, habló mal de mí, mire, se burló delante de toda mi familia. Pues usted tiene que hacer lo mismo. Cuando se esté burlando delante de toda su familia, usted, espérame, te explico algo, y con amor, pero con toda la claridad y con todo el peso de los argumentos, quitar esas mentiras y proclamar lo que usted cree y proclamar el mensaje de Cristo. Hermanos, son oportunidades, pero ¿por qué no las aprovechamos? Porque nos llenamos de cosas erróneas en nuestro corazón. ¿Saben? No hay amor, hay orgullo, hay vanidad. Es que me humilló, es que se burló de mí. El conocimiento acompañado de un amor genuino es una combinación poderosa, mi querido hermano. Mire, yo quiero que usted piense un momento y repito, porque tiene que quedarse esto, y creo que es la mejor conclusión que podemos hacer para terminar no solamente la enseñanza de hoy, sino todo estos 4 meses que hemos estado entrenándonos. Usted tiene que acordarse, no es la pregunta, no es el cuestionamiento, no, es la persona. Yo he sido llamado, tú has sido llamado a proclamar el mensaje de Cristo, no a defender un argumento, no. Y el mensaje de Cristo dice: yo di mi vida por ti. Yo fui a la cruz del Calvario para perdonar todos tus pecados. Solamente decide rendirte y yo voy a arreglar todo en ti. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Si ahora tú tienes los argumentos para defender y sostener tu posición, amén, aleluya. Qué bendición, felicitaciones. Pero no te olvides que lo importante son las personas. Yo quiero que allá en casa cierres los ojos y oremos, porque no es la pregunta. Sabes, a veces hay momentos en que hay unos que nos atacan fuertemente y no, da ira, lo confieso, a mí también me da ira. Pero no podemos olvidar amor. Si nuestro Señor Jesús murió por amor, gente que lo maldecía, gente que lo mató y murió por ellos, ¿cuánto más nosotros? Claro, tenemos que hacerlo. Amar es el momento de hacerlo. Entonces, si te has sentido humillado, si has tenido alguien que siempre te está atacando, piensas tú, usted siempre se está burlando, bueno, piensa, Dios me está dando la oportunidad de predicarle a él. Señor, dame claridad. Ore por esa persona, ore por ellos. Mire, están ciegos en su ignorancia, están consumidos por sus pecados, de tal manera que no quieren enfrentarse ante la realidad de un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Prefieren negar que Él exista. Es mejor, es más fácil vivir así, entre comillas, ¿no? Entonces tú que conoces ahora esa verdad, los vas a amar y les vas a explicar las cosas, vas a defender lo que crees, pero los vas a amar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor de los cielos.
No es la pregunta, es la persona. Gracias porque hemos podido entrenarnos, porque hemos podido capacitarnos, pero esto, si no hay amor por el perdido, si no hay amor por aquel que tiene algo en contra de la fe, en contra de ti mismo, Señor, si no hay amor para ellos, de nada sirve ese conocimiento. Ayúdanos a amar a aquellos que se oponen. Ayúdanos a amar a aquellos que tienen posiciones diferentes a las nuestras. Que podamos sostener lo que creemos, que podamos llevar nuestras charlas a un punto en donde ellos queden sin respuesta, porque esto que creemos es la verdad. Pero que no olvidemos nunca que es el amor, es la persona lo más importante. Por favor, Señor. Amén.